Queríamos darle la bienvenida a todos los estudiantes a este nuevo ciclo 2020, a aquellos estudiantes que nos siguen acompañando año tras año y a los que se han sumado en primer año a este espacio académico que es el Taller Metropolitano de la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional del Sur. Este año particular, inesperado, cada uno desde nuestras casas, tratando de cuidarnos de esta crisis sanitaria que golpea a todo el mundo. Y también intentando utilizar esto como una excusa para poder explorar nuevas metodologías, nuevas plataformas virtuales para lo que hacemos cotidianamente dentro del taller, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura y del diseño urbano a través del desarrollo del proyecto. Iniciamos como todos los años, este año en esta modalidad de taller virtual, hasta que podamos encontrarnos nuevamente en las aulas, con esta charla inicial que intenta dar un marco conceptual, desarrollar las ideas y contarles cómo vamos a implementarlas a lo largo de este año. Todos los años tomamos un tema paraguas que nos haga repensar algunos temas centrales y en este año tomamos la idea de la ciudad del conocimiento porque vamos a trabajar codo a codo con la nueva gestión de la universidad en repensar el campus y las infraestructuras para generar este conocimiento. Creo que lo que ha puesto esta crisis sanitaria de manera muy visible es que los países ya no están midiendo ni van a generar riquezas a través de su Producto Bruto Interno, eh, generado por la producción de commodities, petróleo, granos, carne, energía, etcétera, etcétera, y mucho menos por la renta financiera que producen sus bolsas de capitales que rápidamente se muestran extremadamente volátiles frente a cualquiera de estos episodios inesperados globales. Lo que sí queda claro que lo que tiene peso específico hoy es el conocimiento y cómo generar ese conocimiento y cómo traspasarlo a nuevas tecnologías que mejoren la calidad de vida de nuestra sociedad. Hay hoy una carrera impresionante vinculada a generar ideas creativas, nuevos modelos de trabajo para producir estas plataformas tecnológicas de comunicación. Hay una carrera para poner quién pone primero el auto que consuma combustibles no fósiles y que sea autoasistido en este mundo tecnológico. Indudablemente hay una carrera para ver quién descubre la primera vacuna contra el COVID-19, pero esto va a, indudablemente a promover nuevas investigaciones acerca de las cuestiones sanitarias. Y en nuestro campo específico disciplinar, creo que el acento de este siglo XXI está puesto en cómo nos imaginamos nuevos modelos espaciales para albergar esta densidad impresionante de gente que vive en un mundo finito, y cómo descubrimos y cómo construimos espacios y arquitecturas que permitan desarrollar nuestras actividades, generando un impacto cero sobre la huella de carbono que el hombre está dejando en el medio ambiente a través de sus acciones. Todo esto en un marco físico muy particular, que es el marco de las ciudades. El siglo XXI nos encuentra en un proceso en donde más de 7.000 millones de habitantes se ubican en pequeñas superficies de territorio. En Argentina y en Latinoamérica ese número se agranda. El 90% de la población argentina vive en pequeñas poblaciones, en ciudades intermedias, en grandes estructuras urbanas, y esto ha transformado esta noción básica de la relación del individuo, su espacio de hábitat y el paisaje, que al verse apilado y al verse distorsionado, ha cambiado completamente las normas y las reglas de convivencia, ha producido una ciudad de la segregación, del aislamiento, una ciudad que presenta estas características de conflictos casi en todos los lugares del mundo, tanto en China como en Latinoamérica. Uno puede ver estas condiciones de pobreza y riqueza conviviendo con las infraestructuras, con la historia, con el paisaje, con el medio ambiente.
Estos son los temas contemporáneos que nos preocupan y nos ocupan. El problema de que las infraestructuras ya no son un tema únicamente de resolución de las ingenierías, sino que afectan a la imagen y a la estética de la ciudad. El conflicto del transporte público, de cómo movilizar a un gran número de personas. El impacto, como siempre decimos, que ha tenido esta construcción artificial del mundo del hombre sobre la naturaleza y cómo hemos agotado y extinguido las calidades medioambientales de los lugares donde vivimos, cómo hemos desarrollado irracionalmente modelos de convivencia, modelos urbanos que plantean ciudades eh, disfuncionales, caras, que promueven poco el intercambio social y comunitario entre las personas. Y este conocimiento para producir estos inventos, estas nuevas tecnologías, no son conocimientos individuales, ¿no? Hacemos mucho hincapié en el taller en esta idea de que el gran desafío es la generación colectiva del conocimiento y en ese sentido estamos formándonos y queremos formarlos a ustedes para liderar equipos interdisciplinarios que puedan tener una visión crítica de la realidad y poder operar y transformar esa realidad con propuestas superadoras. Cada año con ustedes conformamos un equipo de trabajo en donde las dos partes, la parte docente y la parte del alumno, nos mezclamos para formar este grupo, para enfrentarnos a estos nuevos desafíos. En este espacio que nosotros hemos denominado este eslogan, el taller como estudio y el estudio como taller, intentando que cada uno de ustedes vea desde los primeros años esta disciplina tan apasionante que lleva parte de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo y de nuestra energía, tratando de desarrollar estas metodologías académicas dentro del taller, como las desarrollamos en los estudios profesionales. Este año con nuevas plataformas en esta idea del taller virtual, en donde todos vamos a tener que tener un poco de paciencia y sobre todo una activa participación para que reemplazar el contacto personal por este contacto virtual. Y todo esto lo hacemos para poder pensar en cómo mejorar nuestras ciudades. Nosotros siempre en el taller metropolitano hemos tomado la ciudad de Bahía como un laboratorio experimental para poder desarrollar estas acciones académicas, en donde todos estos temas que mencionamos, que son los conflictos de la ciudad contemporánea, se ven visibles. Hemos tomado temas de movilidad, espacio público, infraestructura, densificación, patrimonio, sustentabilidad, paisajes, esos temas que hacía mención, que son los grandes desafíos, cómo encontrar en esta bahía fundacional que se ha ido desordenando, que se ha ido extendiendo irracionalmente hacia piezas suburbanas que eran chacras productivas o estructuras de producción, y cómo dentro eh, de este espacio geográfico hemos ido encontrando a lo largo de los diferentes años áreas de oportunidad donde poder explorar a través de nuestros proyectos académicos esa condición de transformación real. Hemos trabajado sobre las áreas patrimoniales de los vacíos ferroviarios, sobre áreas degradadas medioambientales, sobre espacio público, sobre la infraestructura portuaria de la costa del estuario, y este año vamos a trabajar, como dije anteriormente, en el campus de Paligüe, trabajando sobre la idea de ciudad, arquitectura y espacios para el conocimiento. La arquitectura del conocimiento en esta idea de campus o espacios nos va a llevar a reconfigurar y a repensar un poco qué significa ese sitio suburbano que es el campus de Paligüe, cuáles son sus elementos linderos, cuál es el verdadero tamaño, cuáles son sus preexistencias, cuáles son sus ideas rectoras en cuanto a la organización del espacio y de los edificios que alberga, y cuál va a ser esa proyección futura, como decía, tanto de su paisaje, de su estructura, como de los edificios que representan. Y siempre es interesante ver cómo nosotros, la disciplina, no construye de cero, sino que va acumulando conocimiento a través del tiempo, y vamos a repasar a lo largo de este año algunos casos paradigmáticos sobre el diseño del master plan de campus universitario. Quizás uno de los que ha sido
dado el puntapié inicial es este campus, este master plan del 1817 de Thomas Jefferson para la Universidad de Virginia. Ya en ese momento el espacio del conocimiento era un espacio central y vital, en este caso una pieza suburbana construida en el paisaje de la campiña y los bosques de Estados Unidos, pero ya vemos cómo la condición de estructura urbana domina la organización de ese campus, tratando de darle una estructura a partir de esas calles de acceso, de esas circulaciones que permiten llegar a un espacio central, esa estructura de campus dividida como en tres segmentos, dos segmentos destinados a aulas, talleres, laboratorios y también áreas de hospedaje y ese espacio central institucional conformado un poco por esas terrazas del paisaje que van desde el acceso del campus hasta el edificio institucional, ese edificio rotonda que marca un poco el emblema de este campus universitario. Interesante ver cómo ya en el siglo XIX los principios de urbanismo se aplicaban al diseño del campus y vemos cómo esas diferentes escalas de proyecto, desde las generales hasta las particulares, acá vemos hacia un lado el diagrama general del campus y en el otro dibujo un pequeño fragmento de ese espacio particular que son esos jardines de otra escala, determinados un poco por las arquitecturas del conocimiento y por otro lado por las arquitecturas que son complementarias al hábitat del espacio universitario. Cómo juega el paisaje y las escalas del paisaje en ese principal espacio institucional del campus, ese espacio donde congrega a las actividades sociales y académicas del campus de manera general y cómo detrás de ese sistema de logia, de columnatas, de galerías que flanquean o que dan contención a ese espacio institucional, aparece una escala más pequeña, más reducida, otros elementos que determinan eh, otro tipo de espacio más íntimo, donde los estudiantes ya cambian, donde el público tiene un acceso más restringido, cómo la arquitectura y el urbanismo nos permite ir generando distintas escalas de situaciones para que este campus pueda tener lugares muy públicos, lugares más privados, lugares para desarrollar distintas actividades. Ese campus de Virginia ha sido quizás uno de los emblemas del diseño del campus universitario y ha extendido su impacto a lo largo de los siguientes siglos y casi todas las estructuras académicas americanas se han regido por esa idea de objetos puestos en el paisaje y esas distintas escalas desde lo público a lo privado. Tenemos que esperar un par de siglos para encontrarnos con un modelo distinto, que si bien a priori, si uno ve esta imagen del plano de organización también, encontramos una estructura a partir de tres bandas de organización de ese espacio, el proyecto para la Universidad Libre de Berlín, un concurso abierto que ganaron los arquitectos Candili, Josip Butz y Schleiden, en el año 1963, propone un campus completamente distinto. Siempre es interesante entender la arquitectura en su contexto cultural, en este caso, si bien avanzado el siglo XX, todavía vemos el impacto de lo que son las vanguardias culturales, como el neoplasticismo dentro de esas estructuras que intentan generar un sistema de orden infinito, ¿no? Con una gran restricción a partir de esta grilla virtual, pero una gran flexibilidad a partir de poder transformar esta grilla en un sistema de orden espacial, en este caso que permita albergar actividades académicas, y ahí vemos cómo esa grilla se va o está presente en la estructura de movimiento, en esas piezas verticales y horizontales que conforman los pasillos y los corredores de este edificio ciudad universitaria que va teniendo en sus vértices o en sus intersecciones
los sistemas de circulación vertical y cómo podemos ver ese lleno y vacío entre piezas de actividad y jardines. Es sumamente interesante ver cómo cada una de estas modalidades se ha ido construyendo y esa especie de grilla infinita que da orden no solo impacta el diseño en su estructura de organización espacial, sino también de su estructura portante del edificio, de su subdivisión de sus elementos arquitectónicos, como son las carpinterías, los accesos. Esta arquitectura sumamente novedosa y vanguardista para la época, que dejaba dentro de esos vacíos, de esos jardines, la posibilidad de albergar nuevas formas, como en este caso esa burbuja para la biblioteca. Pero no solamente los espacios para el conocimiento han sido un laboratorio de exploración de espacios urbanos o de organizaciones espaciales complejas, sino que han promovido edificios de vanguardia. O sea, las universidades promueven a partir de la construcción de sus espacios de conocimiento también una imagen de vanguardia, una imagen de futuro, que testifica esta idea de que la universidad es un espacio para generar eh, innovación. Y en ese sentido los edificios deben ser íconos respecto de, de estos procesos innovadores. Solamente para mencionar dos casos que son bastante paradigmáticos. Uno es el edificio del Carpenter Center de Le Corbusier para la Universidad de Harvard, un edificio verdaderamente vanguardista para la época, en donde, más allá de albergar una escuela de artes y un espacio de microcine, auditorios, talleres y oficinas, es un manifiesto de la arquitectura moderna, esa arquitectura que transforma los objetos plásticos en piezas urbanas, con una rampa que atraviesa y conecta el campus con la ciudad, pudiendo ser casi un elemento de tránsito, a su vez de un elemento de acceso a las áreas de trabajo específicas sobre el arte, ese sistema de grillas que permite la flexibilidad absoluta de cada uno de sus espacios y a su vez esa plasticidad de los volúmenes construidos con nuevos materiales, en este caso el hormigón visto, que permite una gran plasticidad y una expresión artística que refleja un poco el programa que alberga. Y por el otro lado, un edificio mucho más reciente de Rem Koolhaas en el campus desarrollado por Mies van der Rohe en el año 42, que es el campus para el Instituto Tecnológico de Illinois en Chicago. Como ven ahí, sigue estando esa noción de piezas sueltas dentro de un espacio, en este caso un contexto más urbano, casi en una noción más de pabellones vinculados a una imagen casi fabril de industria en esa Chicago tan productiva de mitad del siglo XX, y como dentro de ese campus Rem Koolhaas en la ampliación, en un edificio de programa bastante inédito, que es un edificio para estudiantes, con un programa completamente híbrido que tiene desde auditorios, salas de conferencias, áreas gastronómicas, áreas de estudio, áreas de gimnasio, un programa destinado a los estudiantes, sigue con la lógica de estos pabellones como cajas perfectas, pristinas, desarrolladas por Mies van der Rohe, pero le agrega la complejidad de la dinámica del movimiento, a través de esas líneas coloradas que unen eh, la dinámica de movimiento de los estudiantes para ir de un edificio a otro del campus y cómo este edificio puesto en un lugar central absorbe esas dinámicas dentro de su estructura espacial, ¿no? Y ahí vemos cómo esos ejes diagonales cruzan este pabellón y van generando áreas de movimiento, áreas de estanco, áreas específicas de programa y áreas inespecíficas, sumándole la complejidad de transformar este edificio a la vez de un centro de estudiantes en una estación de transbordo de ese tren aéreo que cruza el campus.
Un edificio que, por un lado, preserva esas ideas originales y esta imagen de pieza construida con sistemas industrializados de perfilería, pero por otro lado transgrede sistemáticamente esa idea a partir de los nuevos materiales, la nueva imagen de una arquitectura que comunica y una arquitectura que es parte de esa dinámica de los tiempos modernos, ¿no? Ahí vemos una planta en donde conviven la idea de los espacios ortogonales con esas diagonales que van proponiendo nuevas dinámicas del espacio para poder tener desde las recepciones, los espacios gastronómicos, los espacios de estudio y estos espacios inespecíficos tan imprescindibles para la interacción de la vida cotidiana. Y así como veíamos y analizamos y vamos a estudiar eh, estos edificios académicos, estos espacios para la educación y para la generación del conocimiento desde un punto de vista eh, académico, desde un punto de vista del estudio. También es interesante ver la otra faceta, lo que hacemos cada día nosotros desde nuestra tarea profesional, en esta idea también de que cada uno de nosotros produce desde un estudio que es un taller, que trabaja, que es una imagen de nuestro estudio en La Plata, donde arquitectos de varias generaciones confluyen, de la misma manera que trabajamos en el estudio y en el taller, para producir estas ideas. Voy a contar 3 proyectos vinculados a la generación de espacios para el conocimiento que hemos desarrollado a lo largo del tiempo y sobre todo en esta última etapa, eh, para poner un poco de manifiesto que lo que intentamos hacer en el taller es utilizar las mismas metodologías que utilizamos en nuestros espacios profesionales y generar ese vínculo y recrear esta cuestión inescindible de la teoría, la práctica, la academia y el ejercicio profesional. Este es un proyecto que desarrollamos allá bastante tiempo para la Universidad de Puerto Rico, un área central en esa isla tropical, eh, donde la Universidad de Puerto Rico tiene un recinto que era una vieja base militar que había sido cedida a la universidad y había empezado a desarrollar y a construir edificios de esa especie de campus medio desordenado. Hacia un lado vemos ese jardín con 3 o 4 edificios en semicírculo. Esa era la base, los edificios de la base militar y su campo de entrenamiento. Y la universidad fue completando eso con auditorios, bibliotecas, áreas de laboratorio, en un espacio increíble de paisaje, pero que había sido ganado por el auto y básicamente los edificios se conectaban por playas de estacionamiento y calles vehiculares sin tener un espacio institucional. Nosotros ganamos con nuestra propuesta una convocatoria para poder producir una idea de reorganización de espacios comunes. Nos parecía interesante que esa idea generadora de un espacio institucional emblemático pudiera transferirse a la otra parte del campus y poder transformar ese espacio destinado al auto en un espacio destinado al peatón y destinado a un área conmemorativa que aglutinara los edificios del campus en una nueva plaza o en un nuevo espacio cívico institucional. Y a su vez los desafíos de cómo construir un paisaje que va a llevar en el tiempo eh, el crecimiento de las especies naturales que le van a dar el marco del paisaje y cómo imaginarnos entre ese tiempo unas pantallas que puedan generar la sombra y la construcción virtual de ese espacio central. Este es el espacio, es la información base, es ese plano de relevamiento que ustedes van a tener también en relación al campus de Paligüe, y cómo a través de esa pieza diseñamos este jardín cuadrado que genera una circulación perimetral a través de ese especie de gran parque donde van a desarrollarse ciertas actividades académicas y cómo el borde, a su vez, de ese parque está contenido por estas pérgolas, estas pantallas que van a hacer las veces de contención y de espacios de sombra.
cómo ese espacio central permite transformarse en una especie de gran auditorio para las actividades de celebración de las graduaciones a fin de año, y cómo también permite estructurarse en pequeños espacios como ampliación de auditorios o jardines de esparcimiento, ¿no? Cómo dentro de este diseño integral que nosotros tenemos que tomar sobre el paisaje, no solamente hay que diseñar esa estructura y los sistemas de movilidad, sino los sistemas de mobiliario, los sistemas desolados, el diseño del paisaje para que todas esas especies de árboles, arbustos y gramas o gramíneas que elegimos tengan que ver con darle una identidad de paisaje, de colores, de aromas durante todo el año a través de esas plantas, y cómo también la iluminación juega un rol especial para que este espacio no solamente se use de día, sino también pueda utilizarse de noche. Esa es la condición existente donde tomamos como punto de partida el proyecto. Estos son algunos renders de cómo nos imaginábamos esa, esa plaza central, ese espacio institucional, tanto de día como de noche. Tardó varios años en iniciarse la construcción, pero finalmente hace un año y algo de tiempo comenzaron esas obras. Ya se ve vislumbrada la nueva estructura de orden para ese espacio central, y cómo, a pesar de no estar terminado, ya empieza a usarse activamente para esas actividades, y muchas de las ideas que plasmamos en esos planos empiezan a verse de manera real en el territorio. El año pasado, a fin del año pasado, trabajamos en un concurso que obtuvimos el tercer premio para desarrollar un edificio sobre espacios contemporáneos de aprendizaje y enseñanza, en un master plan desarrollado para la Ciudad del Conocimiento, en lo que era el predio del ex Tiro Federal en la Ciudad de Buenos Aires, enfrente al estadio de River Plate. Un master plan que había ganado el estudio de Alberto Varas y que trabajaba sobre la idea de una especie de parque central que iba después ocupándose por distintos volúmenes arquitectónicos que iban a albergar esta ciudad del conocimiento, y dentro de ese espacio un lugar particular destinado a lo que va a ser el edificio de innovación que albergaba no solamente el rectorado de lo que va a ser esta nueva universidad, sino también iba a ser el edificio iconográfico que lanzara el puntapié inicial de la construcción de este campus. Un edificio bastante restrictivo en cuanto a sus áreas. Si bien la parcela de intervención, una parcela cuadrada, el área edifical era bastante acotada, y el gran desafío era cómo generar en un prisma que ya estaba dado, ese era el prisma máximo de construcción, cómo poder incorporar en ese espacio, por un lado, la mayor flexibilidad para un programa que aún no se tenía en claro cómo iba a articularse en esa nueva universidad, y por otro lado, que esa flexibilidad conviva con un edificio de alto valor simbólico. Eh, el ejercicio de diseño estaba puesto en encontrar que la estructura de movimiento y la estructura en tanto vertical como horizontal ocupara la menor cantidad y generara el menor impacto posible dentro del edificio, para que dentro de él se pudieran desarrollar distintas organizaciones espaciales, y a su vez que esta pieza conviva con un sistema de escalinatas y de recorridos de espacios públicos, que es un tema que venimos desarrollando a lo largo de nuestra tarea profesional dentro del estudio. Un espacio continuo que pudiera coser desde el nivel cero hasta las terrazas este espacio académico, y que pudiera darnos una imagen singular de este edificio transparente, flexible, que fuera conectando piso a piso desde ese auditorio subterráneo hasta la terraza, utilizando todos los elementos tecnológicos que nos permiten generar esa sustentabilidad, desde el manejo de las aguas, las terrazas verdes, la doble orientación, la ventilación cruzada, los parasoles en las caras más expuestas al sol, y cómo eso
se ve plasmado en un edificio de alta flexibilidad, con ese núcleo central, con 2 ascensores y con un segundo núcleo vertical que permitiera una segmentación de la circulación. Cómo eso en la planta baja da un edificio extremadamente permeable, recorrible, y cómo desde esa planta baja vamos iniciando ese recorrido a través de esta grada, escalera, escalinata, que va conectando piso a piso, el cual permite a su vez ser subdivisible en aulas pequeñas, aulas más grandes, eh, caracterizando un poco dentro de este prisma lugares genéricos y lugares singulares. Algunas imágenes de cómo nos vamos imaginando ese recorrido, cómo la materialidad le va dando calidez, textura, color a las diferentes áreas del edificio, y cómo vemos también esa permeabilidad entre los espacios de generación del conocimiento y trabajo y esos espacios más de recreación, ocio e interacción para generar este edificio singular para el conocimiento. Y este año, a principio del año, participamos de un concurso internacional. Que, como verán, el mundo está repensando estos espacios del conocimiento y estos espacios para la cultura de manera global. En este caso, una propuesta para la biblioteca de Wanji, en Corea del Sur. Una biblioteca que va a ser el icono de la reestructuración de un área industrial, un área abandonada, un área de gran calidad paisajística que está pegada a un río que tiene toda una promenada paisajística muy interesante, con una fábrica que va a ser reciclada como una usina para actividades artísticas, una ciudad de altísima densidad, como puede ver ahí en esa foto, la sumatoria de bloques de vivienda, y cómo este parque, no solamente a través de la biblioteca, va a regenerar un nodo de crecimiento y de dinámica a través de estos espacios culturales. Cuando uno se enfrenta a un nuevo tema, va y recorre la historia de la arquitectura de los grandes proyectos que vinculan a esta temática de bibliotecas, ¿no? Desde esa biblioteca del Trinity College de Dublín, hasta la biblioteca de Exeter de Louis Kahn, hasta las nuevas bibliotecas de Tianjin de Vinnie Mas, de MRDB, de este grupo holandés. Y en todos los casos vemos esta dualidad entre el área de guardado del material a copiar, este incunable que son los libros y que son el reservorio de la cultura de la humanidad, y por otro lado el espacio para interactuar con esa información. En esta dualidad es donde se establecen los distintos modelos espaciales para la construcción de las bibliotecas, no solamente en estos espacios, en estos pequeños espacios interactivos de guardado y interacción con el libro. Y siempre uno inicia los proyectos con estas ideas, con ideas conceptuales, como en realidad el proyecto de una biblioteca en un parque debía permitir este espacio de lectura, casi esta vuelta primigenia a leer y a interactuar con esa cultura escrita debajo de un libro, cómo ese árbol que hace de cobijo y de microclima se puede transferir a otra escala, y cómo el paisaje puede transformarse también en una especie de topografía que alberga programa, y cómo esas ideas, esas alegorías, esas ideas como conceptuales, de a poco van transformándose en ideas espaciales. Un edificio que se organiza en 3 sectores particulares, una topografía de parque que permite desdoblar sus niveles y albergar debajo de esa especie de alfombra verde espacios específicos como auditorios, áreas de trabajo, gimnasio, que ese parque naturalmente a través de estas ondulaciones lleve al área principal de lectura, y que, a diferencia de otros modelos en donde los libros se entierran o se guardan, en este caso en particular el acopio, el área de acopio y resguardo de los libros se transforma en una especie de canopeo de árbol artificial que permite darle cobijo, sustento y contención a ese espacio de lectura.
Ahí vemos cómo en realidad el espacio de lectura se transforma en un ágora, en una especie de gran auditorio para varias actividades simultáneas, y a su vez esos lugares de acopios que tenían un programa específico por temas, por años, para su organización tienen que ver con esos cubos que van acopiando y que se van adosando para dejar una matriz de llenos y vacíos que permitan que ese espacio cubierto de lectura tenga a su vez también interacción de luz natural, asoleamiento y que haya una conectividad espacial entre los distintos espacios. Cómo una de esas ideas empieza a desarrollarla en distintos modelos, en distintas organizaciones espaciales, hasta encontrar la que se ajusta más a la resolución específica, tanto de esas ideas conceptuales como a las cuestiones operativas y prácticas de un programa de biblioteca, que tiene que tener sus recorridos especiales, sus, digamos, cuestiones particulares de funcionamiento y cómo ello no altera las ideas originales que generan el proyecto. Ahí vemos un poco estos tres elementos, lo que sería la topografía, el espacio vacío y el techo de libros que conforman este espacio para la nueva biblioteca municipal. Una biblioteca que tiene en su planta baja elementos fragmentados que permiten que se parque a nivel cero también, se conecte y que la biblioteca esté conectada con ese futuro centro cultural, que esas cajas cerradas alberguen áreas de exposiciones, auditorios, gimnasios y una biblioteca para niños con expansión directa al parque, que esos techos de esas cajas estén cubiertas por también espacio verde y que sea como ese espacio continuo para llegar a ese anillo, a ese claustro de áreas de lectura y de trabajo que se conectan a través de un vacío central y cómo el techo genera esas áreas de acopio de distintos materiales bibliográficos y cómo todas esas tres condiciones de topografía, eh, ágora y techo recrean estas condiciones espaciales de la biblioteca y resuelven a partir de un núcleo central que vincula esa plataforma con el espacio vacío y con el espacio guardado de libros, una estructura flexible que también luego en el desarrollo del traspaso de estas escalas de proyectos, de las ideas generales a las croquis preliminares, a los anteproyectos, van incorporando la tecnología, la estructura, eh, los desarrollos más particularizados de los sistemas de las instalaciones, para que sin alterar esa idea primigenia pueda haberse construido en su totalidad esta propuesta para la nueva biblioteca municipal en esta ciudad de Corea del Sur. Volvemos después de este largo recorrido al campus de Paligüe y en el siguiente módulo el profesor Andrés Moroni va a desarrollar un poco cómo vamos a trabajar en este sitio, cómo cada año va a aportar desde su tarea específica de proyecto con las ideas generales en quinto año y con distintos proyectos tanto de equipamiento como de residencia para poder tener a fin de año seguramente una nueva visión de lo que puede ser este campus de Paligüe como una pieza de vanguardia que nos traccione hacia el futuro.